La propuesta del constructivismo ético, entonces, es que la ética cumple una función central en la vida de los seres humanos y esa función es aumentar la coordinación y disminuir el conflicto. Y lo hace a través de la producción de una práctica eh, eh, basada sobre todo en el lenguaje, que genera, como toda práctica, reglas para vivir en ella. Y esas prácticas son como paradigmas, en el mismo sentido del que habla Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas, paradigmas que eh, durante un tiempo nos permiten vivir dentro de ese paradigma familiarmente, conocemos sus reglas, asumimos sus roles, manejamos bien su equipamiento, entendemos el mundo a través de ese paradigma, funcionamos bien familiarmente hasta que ese paradigma se pone en crisis por diferentes motivos y entonces nace uno nuevo. Como dijimos, la idea del constructivismo es que lo, estos paradigmas que llaman discursos morales tienen un momento de normalidad bueno, y cambian. Vimos eh, dos paradigmas, el paradigma, digamos, el discurso moral de la premodernidad, el de la modernidad. Estamos por ahora, aparentemente, desde el siglo XVIII más o menos, eh, tratando de vivir lo mejor posible dentro de este paradigma de la modernidad, que supone que la forma en la que coordinamos acciones y disminuimos conflictos es hablando. Hablando se entiende la gente, digamos. Coordinando nuestras acciones a través de el diálogo y la persuasión del otro, ¿no? La idea es del juego es conversar para convencer, ¿no? Ya no imponer una orden de un soberano a sus súbditos, como en la premodernidad, utilizando el principio de autoridad, sino la conversación entre lo que en la modernidad somos, que somos seres libres e iguales, así nos percibimos o nos concebimos a partir de Descartes y Kant, ¿no? Somos seres humanos, seres libres e iguales, autónomos. eh, y por lo tanto, la única manera de que alguien nos haga hacer cosas que no queremos hacer, ya dado que somos libres e iguales, no nos puede imponer nada ni nos pueden engañar, la violencia y el engaño no funcionan en este paradigma, no, están prohibidos, digamos. La única manera entonces que queda es conversar para convencer a la otra persona para lograr que la otra persona consiente en hacer lo que nosotros queremos que haga. Si no hay esa posibilidad, conversar para convencer, para consentir, la alternativa es la violencia, es lo que no queremos que suceda. Entonces, en el juego este de la deliberación moderna, dijimos en clases anteriores que ese juego por necesidad define una cantidad de filtros, de cosas, de argumentos, perdón, de características de los que tienen que tener los argumentos, de los juicios morales, y hablamos de generalidad, universalizabilidad, la necesidad de contar con una misma epistemología respecto de los hechos, asumir los principios de la lógica y ese tipo de cosas. Que los principios tienen que ser públicos, no sé si lo dijimos, pero es obvio, digamos, yo no puedo decir tenés que actuar de esta determinada manera por una razón que yo tengo pero que no te voy a compartir. Así que hoy lo que yo quiero contarles es que el constructivismo ético propone que a partir de esta práctica eh, social, digamos, que es un discurso moral, podemos en ella eh, encontrar principios ya de ética normativa. Eh, ¿Cómo lo hace? Digamos, principios para saber cómo debemos actuar. ¿Cómo lo hace el constructivismo ético? Bueno, básicamente tratando de mostrar que si no asumimos estos principios, estamos incurriendo en una contradicción pragmática. Decimos que hacemos una cosa, pero hacemos otra. O decimos una cosa y hacemos otra. ¿Cómo sería eso? Bueno, imagínense una conversación de dos personas
en la cual una está tratando de persuadir a otra que haga algo. En esa conversación hay cosas que no pueden, que esas personas no pueden hacer. Por ejemplo, una no puede decirle a la otra, vos tenés que hacer esto porque, eh, eh, porque yo quiero, porque, eh, porque para mí es mejor y vos tenés que hacer esto. Eh, te lo impongo. Eh, ¿Cuál es la contradicción pragmática? Bueno, muy sencillo, es que si yo estoy deliberando con otro, conversando con otro para lograr convencerlo o convencerla para que consienta, entonces yo no puedo imponer. Si impongo, no dialogo. Esa es la contradicción. O dialogo o impongo. No puedo hacer las dos cosas de la vez. De esta idea de que no se puede imponer algo, una forma de pensar o de vivir sobre otros o otras, es que el discurso moral de la moralidad, de la modernidad, eh, detecta este principio y lo llama, por lo menos en la nomenclatura que utiliza Nino, el principio de autonomía personal. Eh, un principio que dice que yo puedo hacer eh, básicamente lo que quiera respecto de tener cualquier proyecto de vida que quiera. Soy libre de elegir mi proyecto de vida. Es bueno que la gente sea libre para elegir su proyecto de vida. Ya vamos a ver cómo esto se califica, pero básicamente esa es la idea de autonomía personal, la elección libre de un proyecto de vida sin que me lo imponga nadie. La imposición se llama perfeccionismo, la idea de que yo tengo una forma correcta de vivir y creo que el Estado o alguien la debe imponer a los demás. Eso es contradictorio, como eso es contradictorio con la práctica de la deliberación en el discurso moral de la modernidad, el perfeccionismo es contradictorio con este discurso. Entonces, el primer principio, autonomía personal. El segundo principio surge de la contradicción de que yo no hablo con mis instrumentos, con las cosas que son medios para mis propios fines. Yo no hablo con, con, un, con un esclavo, no hablo con alguien a quien exploto o que tomo como, como una cosa, no hablo con mis instrumentos, les doy órdenes, los utilizo. Ahora, eso obviamente es contradictorio con deliberar con otra persona. Y este principio, que por supuesto es el principio del daño de John Stuart Mill, o ese imperativo alguna versión del imperativo categórico kantiano, es básicamente la idea eh, de que yo no puedo aumentar mi autonomía disminuyendo la de los demás, que yo no puedo dañar a terceros. Y entonces en este sentido califica, este principio califica al principio de autonomía diciendo que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida, salvo que dañe a terceros. En el caso de la Constitución argentina es lo que dice una forma de interpretar el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este principio Nino lo llama el principio de inviolabilidad, también uno podría llamarlo el principio del daño. Y su contrario es las posiciones holistas, que creen que eh, el bien común o el bien general se impone por sobre los derechos de las personas, que la sociedad es como un organismo y que parece que ese organismo sobreviva, es lícito eh, sacrificar partes del organismo para que el organismo, como digo, sobreviva. Em, el tercer principio que aparentemente surge de esta práctica, de este discurso moral, de esta forma de, de resolver conflictos, es uno relativamente obvio, que es que cuando uno conversa con otra persona para persuadirla, tiene que tomar en cuenta eh, seriamente lo que dice la otra persona, porque uno conversa para persuadir, pero también tiene que estar abierto a ser persuadido. Uno no conversa
solamente con el objetivo de persuadir, sino que tienen que entrar a esta conversación con la actitud de que si la otra persona tiene mejores argumentos, entonces yo debo aceptar, consentir, ser persuadido por la otra persona. Eh, y por lo tanto tengo que tomar seriamente sus argumentos, aún esos argumentos que yo crea que no le hacen bien o que van en contra de sus intereses. Y por lo tanto tengo que tomar, y por lo tanto si la otra persona me dice que efectivamente quiere entregarme determinado tipo de cosa y yo creo que me la está entregando por un precio menor que él debería, no tengo por qué pensar que yo soy mejor juez de los intereses de la otra persona que ella misma. Se opone a esto una posición que Nino llama se opone a esta posición una postura que Nino llama determinismo normativo. La idea de que, los, que las decisiones de los seres humanos están determinadas causalmente y que esa determinación causal nos tiene que hacer decidir cosas normativamente respecto de esa persona. Y Nino muestra el salto entre que una cosa es que aceptemos desde el punto de vista de la causalidad que todas las cosas tienen una causa o están determinadas causalmente, digamos si esto es una teoría natural eh, razonable, pero otra cosa es tratar a las personas normativamente eh, eh, como si estar sujetas al flujo causal les quitara toda libertad, todo libre albedrío, toda responsabilidad. Y dado que el mundo sería ininteligible si no podemos ponernos desde la perspectiva normativa, lo que Kelsen llamaba el mundo del deber ser, eh, eh, o, la, o, la, perspectiva interna de Hart. Si no podemos asumir ese punto de vista, bueno, no entendemos nada de lo que sucede en la sociedad. Este principio, el principio de que tenemos que honrar las decisiones autónomas de las personas, Nino lo llama el principio de dignidad. Eh, y cómo funcionan este tercer principio? ¿Cómo funcionan los tres? Bueno, dijimos, el principio de autonomía dice que yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, salvo que, principio de inviolabilidad, daña a otros. Y ahora viene el principio de dignidad, salvo que los otros acepten ser dañados, utilizados, instrumentalizados por mí en base a su consentimiento. La idea de consentimiento, como dijimos del principio, es clave para este proyecto. Una nota respecto del nombre, el principio de dignidad, que es una cuestión que se debate tanto últimamente. Es muy interesante la idea de que para Nino ser una persona digna es ser una persona que puede con su eh, decisión, consintiendo, aceptar ser parte de los medios que usan otras personas para llevar adelante su plan de vida. Es como la más generosa en algún sentido parte de este proyecto. Pero lo que quiero decir es que si solo tuviéramos los dos principios, autonomía e inviolabilidad, o sea, libertad e igualdad o libertad y no explotación, que son los dos primeros principios, tendríamos un problema porque lo único que tendríamos serían gente separada, personas separadas que no podrían enriquecerse, porque tendrían la autonomía que tienen y lo único que podrían hacer es no dañar a otros, pero no podrían intercambiar con otros, que es lo que permite el principio de dignidad. El principio de dignidad me permite intercambiar bienes, intercambiar la autonomía, y eso genera, y este principio es el que dinamiza los tres principios morales de la modernidad, y entonces genera un mayor bienestar, una mayor felicidad, como quieran llamarlo, para todos en la medida en que todos podemos tener planes de vida más sofisticados y más complejos gracias a que otras nos ayudan a llevarlos adelante. Eh, entonces, eh, estos tres principios son principios que
eh, surgen así de este discurso moral y quiero, para terminar, hacer una pequeñita prueba para darles una idea de lo familiar que son estos tres principios para nosotros, cómo permean toda nuestra práctica en la modernidad eh, y, y para mostrar que la teoría no es una teoría traída de los pelos, inventada fuera de todo tiempo y lugar, sino que es una teoría enraizada en las prácticas éticas, en las prácticas valorativas, en las prácticas normativas de todos los días de nosotros. Eh, los principios pueden ser traducidos, por ejemplo, en la clásica, eh, en la clásica, el eslogan, digamos, de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Eh, en la medida en que el principio de dignidad es eso, es la fraternidad de que yo soy una persona digna cuando soy digno de ser parte de un contrato. Por eso libertad, igualdad, fraternidad o autonomía, inviolabilidad y dignidad también pueden ser vistos en términos de materias de la Facultad de Derecho, ¿no? Propiedad en el sentido más amplio, todo lo que necesitamos tener eh, para ejercer nuestra autonomía. Eh, Daños, cómo hacemos para resarcir o prevenir que la gente no utilice a otros para sus propios fines o no dañe a terceros. Daños y penal, digamos, como materias clásicas de la Facultad de Derecho. Y contratos, como la forma de intercambiar autonomía basado en el consentimiento de las partes, eh, de partes que no pueden eh, utilizar la violencia el, o el error o el engaño para hacer que la otra persona consienta. Eh, es interesante notar que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho norteamericanas hay 5 o 6 materias obligatorias que son justamente propiedad, daños, contratos, tal a veces penal, y si uno le agrega constitucional como la descripción de la organización del poder y procesal como las formas eh, que hay, los medios por los cuales estos principios se hacen efectivos, bueno, ustedes ya tienen una base de, de lo que tenemos que enseñar en la Facultad de Derecho, que son 5 o 6 materias básicas. Las otras son derivadas de estas 5 o 6. Otra forma de verlos es verlos como derechos, derechos, eh, derechos sociales, autonomía, propiedad, todo lo que necesitamos para desarrollar nuestro plan de vida o elegirlo, educación, vivienda, salud, eh, bueno, acá también libertad de información, educación, obviamente. Eh, Inviolabilidad o igualdad o no explotación, los derechos civiles, la no discriminación y demás, y dignidad, obviamente, los derechos políticos. Es la ciudadanía moral, digamos, cuando dejo de ser un niño y cuando soy capaz de asumir, eh, responsabilizarme en un contrato, y eso es ser ciudadano de la polis. Son mis derechos políticos de ser parte, entrar en la deliberación pública y hacerme cargo de mis decisiones. Eh, eh, Así que, para decirlo muy rápidamente, estos tres principios, como ven, se derivan o están ahí metidos en la lógica de la dinámica, en la lógica de la práctica del discurso moral de la modernidad y nos van a servir como base para lo que sigue, que es el ingreso de la política en nuestro análisis.